Vamos a continuar, si me permiten, con el Evangelio según San Juan. Hoy nos toca leer San Juan capítulo 11. Continuar. El pasaje de hoy es más corto que el del otro día. Desde el versículo 38, que relata la resurrección de Lázaro. Juan 11:38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Me estaba acordando en este momento de un presidente que tuvimos que quiso ser bíblico, quedar bien con los cristianos, y usó este texto para decir: Lázaro, levántate y anda. Argentina, levántate y anda. Con él quedamos más postrados que nunca, pero él quería quedar bien con todos. Bueno, eso aparte. El contexto de este pasaje, o mejor dicho, la parte anterior a este pasaje, nos habla de, por supuesto, de Lázaro, también de su familia, de las personas cercanas, de la amistad que tenía con el Señor. También se menciona el lugar que ya el otro día también nos habló Rubén y otros hermanos anteriormente, el lugar de Betania, un lugar que era muy grato para el Señor Jesucristo, ¿no? Algunos dicen que Lázaro en realidad el nombre es Eleazaro, que quiere decir Dios es socorro. Y evidentemente Dios lo socorrió y mucho a Lázaro, ¿verdad? Jesús frecuentaba ese hogar y vemos también esa relación cariñosa de amor, de misericordia del Señor, pero también de reconocimiento de los que vivían en ese hogar. Por ejemplo, el versículo, Juan capítulo 11, versículo 3, las hermanas habían mandado, María y Marta, a decir al Señor, a avisarle, dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el Señor no tenía que aclararle que se trataba de Lázaro. Él amaba a Lázaro, amaba a aquella persona que vivía allí junto con sus hermanas. También más adelante dice, versículo 11:5, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El Señor amaba a esas personas, amaba a esa familia. Este pasaje nos muestra mucho la humanidad del Señor, ¿no? Así como también la divinidad del Señor, al final, o por lo menos al final de lo que nosotros hemos leído de este capítulo. Nos habla de su humanidad en cuanto a la relación con las personas, al amor que él tenía, y que evidentemente él también disfrutaba del amor de esas personas, y por eso le gustaba estar allí. El versículo 11, versículo 6, dice: cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, el Señor hacía cosas que no entendían los que estaban cercanos a Él y que muchas veces tampoco la entendemos nosotros. De lo que sí sabemos que el Señor llega siempre a tiempo. Aunque Él se haya quedado 2 días allí, llega cuando tiene que llegar y llega para cumplir los planes de su Padre en el momento que tiene que llegar. También en el versículo 11 de este capítulo, fíjense que lo que dice el Señor, ¿no? Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo, amigo del Señor y también amigo de todos los que estaban con él, de los discípulos que estaban cercanos
al Señor. Además de decir que él amaba a Lázaro, a María y a Marta, también dice que Lázaro era su amigo, nuestro amigo. Qué lindo título y qué linda expresión respecto a Lázaro, y que el Señor también quiere decirnos a nosotros, que somos sus amigos. Dice, duerme y voy para despertarlo, creando una cierta, no digo incertidumbre, pero sí una cierta curiosidad en los que estaban cerca. Porque sí, bueno, si duerme, vamos, los despertamos y ya está. Está enfermo, pero el Señor va y lo va a sanar y va a hacer que, si esa enfermedad le ha provocado algo muy grave, que se sane, porque hemos visto al Señor hacer muchos milagros y Él está en condiciones de ir y despertar a Lázaro, que está enfermo. Y el Señor les dice que estaba dormido, ¿no? Y que lo teníamos que ir a despertar. Ahí aparece un extraño Tomás. Tomás es un personaje que, además de ser nombrado como uno de los discípulos del Señor, las veces que se lo menciona, tiene cosas como esta, ¿no? Dice, cuando el Señor al final le dice claramente, no, Lázaro ha muerto. Ellos no habían entendido eso, pensaron que estaba durmiendo un sueño y nada más. Y entonces el Señor le dice, me alegro por ustedes que esto haya pasado y de no haber estado allí para que crean, así que vamos a Él. Y entonces Tomás se anota enseguida, dice, bueno, vamos. Y le dice a sus condiscípulos, a los que estaban con Él, ¿no? Vamos también nosotros para que muramos con Él. Una expresión bastante extraña, ¿no? ¿Qué pensaba Tomás? Recuerden que él también fue aquel que no creía que el Señor había resucitado, ¿no? Pero Tomás ahora va a poder ver el poder del Señor. Si seguimos más adelante, estoy haciendo un breve repaso nada más por ahora, en el versículo 21 de este capítulo, Marta le dijo al Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Una expresión que por un lado habla de la fe de Marta, que creía que con la presencia del Señor no hubiera muerto, porque ante el Señor la muerte va a desaparecer. La muerte no tiene incidencia con el Señor, no tiene ninguna amistad con el Señor. Así que dice, si por un lado la fe de Marta, si Señor hubiera estado, si estabas vos no hacía falta otra cosa, no se hubiera muerto directamente. Pero por otro lado, veladamente como un reproche, ¿no? Señor, ¿cómo no llegaste antes? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué no viniste? ¿Verdad? Muchas veces nosotros hacemos esas preguntas al Señor en situaciones parecidas. ¿Por qué, Señor, permitiste esto? ¿Por qué esta persona que amábamos, este familiar, se ha ido? Señor, no pudiste hacer nada. ¿Por qué no lo hiciste? Y no vamos a tener respuesta, porque muchas veces la respuesta nosotros la desconocemos ya que tenemos incredulidad y no nos alcanza la fe para ver más allá de lo que vemos allí nomás. Y el Señor nos está hablando de otra cosa mucho más grande, ¿no? Una especie de reproche. Lo mismo María en el versículo 32 también le dice, llegó donde estaba Jesús, se postró a sus pies, como una muestra también de la adoración. Ya sabemos que María es de alguna manera un símbolo de la adoración al Señor. Postrarse, enjugarle sus cabellos, con sus cabellos sus pies, estar allí adorándole, es la que eligió la mejor parte, según el mismo Señor dijo. Pero cuando se postró a sus pies, ¿y qué le dijo? Señor, hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Señor, llegaste tarde, ¿por qué no viniste antes? Y a veces nosotros también hacemos esa especie de reproches ante el Señor, ¿no? Y Marta tiene el privilegio de escuchar uno de los que le reconocemos como yo soy. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tú tienes un gran privilegio, Marta, que el Señor le dijo esto, que quedó grabado en las páginas de la Biblia y que es una de las definiciones en cuanto a lo que es el Señor. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, seguramente Marta habrá pensado, bueno, pero esto es para más adelante, cuando la resurrección. Ella creía en la resurrección. Recuerdan que había algunos que creían en la resurrección y otros no, como los saduceos, por ejemplo, ellos negaban la resurrección, y había otros grupos que sí creían en la resurrección. La gran declaración
del yo soy, uno de los yo soy, de la palabra, lo recibió Marta, una mujer privilegiada en cuanto a su relación con el Señor, ¿no? La humanidad de Jesús. Dice el versículo 33 que el Señor, cuando vio la situación, vio llorando a María, diciendo que si hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, que seguramente muchos eran amigos verdaderamente, otros quizás eran curiosos, no lo sabemos, que iban a ver qué pasaba sabiendo que estaba Jesús allí, porque algunos después van y le cuentan a los fariseos lo que había pasado. Y no sabemos si era porque habían ido como espías o realmente fueron asombrados por el milagro que habían presenciado de haber visto cómo resucitaba Lázaro. Pero estaban también allí con ella y también lloraban junto con María. Y dice que el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Eso también nos habla de la humanidad del Señor. Él sabía lo que iba a hacer, sabía que lo iba a resucitar. Sin embargo, al ver la tristeza del corazón de sus amigos, al ver lo que les estaba pasando, la emoción que pasaba por esos corazones ante la pérdida de una persona amada como era Lázaro, él también se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor fue perfecto hombre, tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba al caminar, cansado del camino, dice la Biblia, en alguna oportunidad, pero también se estremeció en espíritu y se conmovió ante el dolor que estaba allí presente, como a veces nos pasa a nosotros. Ese conmoverse no significa que empezaran los gritos, no sabemos si cayeron lágrimas por sus ojos en este momento, aunque después dice Jesús lloró, que es, ustedes saben, el versículo más corto de la Biblia. Hasta ahora ha sido así, no sé si alguien encontró uno más corto, ¿no? Jesús lloró al ver la tristeza, se conmovió porque un amigo había muerto. Sabiendo, uno le puede decir, Señor, no sabía que dentro de un ratito va a estar vivo. Sin embargo, él se conmovió, su misericordia es tan grande que frente al dolor, así como podía ver a una familia llorando, también podía ver a una multitud que estaban como ovejas sin pastor y sentía compasión, sentía misericordia por ellos. Ese es nuestro Señor. No es un líder de los que hemos visto, escuchado y que siguen existiendo hoy en día, o algunos que quieren ser líderes que solamente quieren que la gente lo siga para sacar algún beneficio, ¿no? Él era alguien que merecía ser seguido por la gente, pero que se conmovía ante el dolor, ante la misericordia de la gente. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que ver con los ojos que vio el Señor a los necesitados, a los que sienten dolor, a los que tienen tristeza, a los que tienen necesidades, a los niños que piden en la calle, a aquellos que se nos arriman porque vemos que están en la miseria, no solamente material, muchas veces espiritual. Así debe ser el corazón del creyente, estar dispuesto porque la misericordia de Dios lo empuja hacia aquel que está necesitando y que está sufriendo dolor. La humanidad de Jesús se estremeció. Y también dice el versículo 36 que cuando lo vieron los judíos, dice, miren cómo le amaba. Cómo amaba a Lázaro. No eran solo palabras. Él estaba mostrando que amaba a esa persona. ¿Por qué? Porque dice un versículo antes, dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Así como alguna vez lo hizo sobre la ciudad de Jerusalén. Vio la necesidad, vio que la gente no buscaba a Dios y sintió misericordia por ellos. Sintió misericordia. Así es el Señor. Ahora, en cuanto a resurrecciones, tenemos algunos antecedentes en la Biblia. Podemos recordarlo rápidamente. ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿A quién hizo que volviera a la vida? Mejor dicho, Dios a través de Eliseo, al hijo de la Sulamita, ¿se acuerdan? No Sulemita, esa es otra. Sulamita. ¿Se acuerdan que él había hecho que orado para que esta mujer tuviera un hijo que no lo podía tener y después se muere el hijo? Y entonces dice, pero ¿para qué quisiste que tenga un hijo si ahora me lo estás quitando, no? Sin embargo, él fue y hizo que resucitara. Lo mismo Elías con el hijo de la viuda de Sarepta, también pasó lo mismo. Fue Elías y hizo
Hoy diríamos le hizo un RCP, ¿no? Porque se tiró arriba de él, le hizo respiración boca a boca, no sé, ¿no? Pero lo real era que no era RCP. Él estaba muerto y Dios le había dado nuevamente la vida a través de ese profeta Elías. También yo pienso que alguna de las escenas, esta de Lázaro, pero también la hija de Jairo y la viuda de Naín, que fueron ocasiones que el Señor fue el que resucitó a esas personas. A la hija de Jairo fue y la tomó de la mano para resucitarla. Al hijo de la viuda de Naín ni siquiera eso, se arrimó ahí. Y a Lázaro le habló directamente, usando el Señor distintas maneras, pero en los tres casos, él enfrentó a la muerte y demostró el poder que tenía el Padre a través de él, porque él había venido a mostrar al Padre. Y por eso le ora al Padre cuando va a orar, cuando va a resucitar. No dice, yo le voy a resucitar. Padre, le pide a Dios. Yo sé que siempre me escuchás. Y estas me parece a mí que son como si fueran escaramuzas frente a la batalla final que fue en la cruz y la resurrección posterior. El Señor enfrentó a la muerte en estas batallas parciales, por decirlo de alguna manera, estas escaramuzas de la guerra contra la muerte, que la Biblia lo personifica de alguna manera cuando dice el postrer enemigo que será vencido es la muerte, para finalmente tener la gran batalla en la cruz, donde Él a través de la muerte venció la muerte, y al que tenía el poder de la muerte y del pecado. Después los apóstoles también tuvieron la ocasión, ¿se acuerdan? Pedro resucitó a Dorcas, Pablo a Eutico, porque se acuerdan que Eutico se cayó del tercer piso, estaba en el aposento alto, se quedó dormido. Yo a veces tengo miedo de caerme, pero como no estamos tan altos no me asusto tanto, porque a veces me quedo dormido, porque cuando un hermano hablan como 1 hora y media y uno, ya no aguanta más y se queda dormido. Bueno, pero esta vez Pablo era el que hablaba y disertó largamente. Y Eutico se cayó, se quedó dormido y se cayó. Sin embargo, Pablo, el poder de Dios a través de Pablo, también lo resucitó. Y también hay algo interesante, el Señor cuando elige a los apóstoles, les da la orden de que también resuciten muertos, que eso a veces no lo tenemos muy en cuenta. No solamente que salgan, que prediquen, que expulsen demonios. En Mateo 17 dice esto. Ahora no vemos después, durante el ministerio del Señor, a ninguno de estos discípulos que haya resucitado a alguien. Quizás lo hayan hecho y no está en los evangelios. Quizás la persona del Señor opacaba todo lo demás, como debe ser. Y entonces lo que ellos hacían por orden del Señor, de ir, de llevar el evangelio, de predicar el evangelio, de predicar el arrepentimiento sobre todo, pero también dice, van a echar fuera demonios, y también dice que tienen que enfrentar a la muerte, que van a resucitar a personas. No lo vemos en la práctica, al menos en los evangelios, lo cual no quiere decir que no haya pasado, pero no nos da la Biblia autoridad para hablar específicamente de alguno de esos hechos porque no están escritos. Al menos yo no los he encontrado. Si alguno lo encontró, después me dice. Bueno, versículo 38, que a 44 es lo que hemos leído, que es el hecho propiamente dicho de la resurrección de Lázaro. También otra vez, versículo 38 dice que Jesús estaba profundamente conmovido. Su corazón seguía conmovido. Y uno dice, ¿cómo puede ser, Señor? Si sabías que lo ibas a resucitar. Sin embargo, como decíamos antes, ante el dolor, la tristeza, la separación, la amargura de haber perdido a esa persona, a ese ser querido, como era Lázaro, y ver el dolor de los demás, él también lloró y él seguía profundamente conmovido y fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Muchos han tomado esta orden del Señor como una orden de aquellos que somos creyentes, para que cuando es necesario, para que el Señor haga el milagro, nosotros quitemos la piedra. Y nos hace participar, como los hizo participar a los que estaban allí. No sabemos a quién se lo dijo, pero yo creo que quizás el primero habrá sido Pablo,
Pedro, vamos muchachos, vamos, saquemos la piedra. Habrá sido pesada, seguramente, porque para tapar una entrada, algunos sepulcros parece que eran una cueva que había que bajar, había como una escalera, y otros, los dibujos que nosotros vemos siempre para la Pascua, la resurrección del Señor, qué sé yo, están puestos de esta, ¿no? Así, pero son dibujos, yo no sé si son así. Si bien turísticamente existe hoy en día un lugar donde dicen, acá donde estuvo enterrado, acá donde lo trajeron el cuerpo de Lázaro. Yo no les creo nada a todo eso. Que acá fue donde el Señor es turístico, nada más. Además no me interesa. Nosotros no tenemos que ver nada de eso para creer lo que dice la palabra, que es lo que nos interesa verdaderamente. Quiten la piedra. Y Marta advierte y se da cuenta y dice, Señor, hace 4 días que se murió. Ya tiene olor. Y tenía razón lo que decía. Sin embargo, el Señor le dice una vez más, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, ¿cuántas veces te tengo que decir? Que yo soy tu amigo, soy el que los visito, el que los amo profundamente, que me conmuevo con el dolor de ustedes. Pero yo estoy haciendo la obra de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y ya te dije, si crees vas a ver la gloria de Dios. No cuando resuciten los muertos, que quizás Marta estaba pensando eso más adelante. Ahora mismo, ahora en un minuto, enseguida, vas a ver la gloria de Dios si crees. Estoy seguro que Marta creía, ¿no? Y que le habrá dolido que el Señor le tenga que decir eso. Quitaron la piedra, dice el versículo 41, Jesús alzando los ojos a lo alto, mirando más allá de lo físico, mirando al lugar celestial, mirando a su Padre, ya que Él es el único que puede verlo. Nosotros nunca vamos a ver al Padre, vamos a ver al Señor, el Cordero de Dios, ni al Espíritu, ni al Padre. Dice, mirando más allá, Padre, te doy gracias por haberme oído. Acá el Señor una vez más está mostrando al Padre en Él, que es lo que apunta el Evangelio, la revelación del Padre a través de Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero Él, acá una vez más, Él está siguiendo con ese sometimiento al Padre. He venido para obedecer, he venido para hacer tu voluntad. Dice entonces, yo sabía que siempre me oyes. Si el Señor no necesita, Él podía haber orado, voy a cerrar los ojos y voy a orar y enseguida ustedes van a ver. No necesitaba decirlo en alta voz. Sin embargo, necesitaba decirlo por causa de la multitud que estaba alrededor. ¿Para qué? Para que crean. Si no, ¿de qué les serviría ver que yo resucito a alguien? Si no creen. Si no creen, no sirve de nada. El Señor estaba haciendo ese milagro, esa demostración del poder de Dios frente a la muerte, el poder de Dios que se manifestaba a través de Él, pero para que crean los que estaban allí. No era solamente para resucitar a Lázaro, sino que era el motivo por el cual la gente tenía que creer. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y una vez que dijo eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Algunos dicen que la traducción debería decir, Lázaro, aquí fuera. Como una orden militar, ¿no? Acá. Lázaro, acá tenés que estar. Salí de ahí. Lázaro, ven fuera. La orden del Señor, que habrá repercutido más allá, seguramente, más allá de la vida que nosotros vemos acá. Porque está hablando con alguien que había muerto. Y le está dando la orden a Lázaro, pero indirectamente le está diciendo a la muerte, acá estoy yo que soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Lázaro creía en mí. Y él va a vivir. Y va a vivir para dar testimonio, porque después lo vemos más adelante sentado a la mesa con el Señor. ¿Y qué querían hacer los fariseos, los judíos? Querían matarlo. Como si se pudiera luchar contra ese poder de Dios que se estaba manifestando en medio de ellos. En lugar de postrarse ante el Señor, continuaban aún con esa forma, a tal punto que más adelante el mismo sumo sacerdote Caifás dice, pero es conveniente que muera un hombre, porque cuando le fueron a contar lo que Jesús había hecho, en vez de ir con una admiración, decir, vimos cómo resucitó una persona,
En vez de dar testimonio, fueron y le dijeron a los fariseos y a los sumos sacerdotes, no sea cosa que los romanos sepan lo que está pasando y vengan y nos destruyan. Era una excusa que tenían porque en realidad no les interesaba tanto eso, sino que estaban perdiendo el poder temporal que ellos tenían, religioso, pero vacío absolutamente de un contenido espiritual, vacío de Dios. Por el contrario, enfrentándose al Dios verdadero y no queriendo reconocer el poder de Dios, habían visto cómo Jesús había resucitado a una persona. Y uno dice, ¿cómo no se postraron ante el Señor y decir, Señor, acá estamos, creemos en vos, perdonanos porque hasta ahora no hemos creído? No, fueron corriendo a contar lo que habían visto y preocupados supuestamente por el destino de su patria, porque iban a venir romanos y los iban a destruir. Y Caifás, ¿qué le dice? Quédense tranquilos, es mejor que muera un hombre por el pueblo. Y estaba haciendo una profecía. Estaba diciendo algo que iba a pasar realmente. El Señor iba a morir por el pueblo, pero no por el pueblo judío solamente, sino por cada uno de nosotros. Efectivamente, lo que estaba diciendo sin saberlo era algo que Dios iba a hacer. Lázaro ven fuera, Lázaro resucita, sale con las manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. El Señor dice, desátenlo y déjenlo ir. Como se acostumbraba en aquella época, las manos, los pies con vendas con productos aromáticos. El mismo Señor, cuando fueron el primer día de la semana, las mujeres llevaban para ponerle aquellos perfumes balsámicos que se le ponían al cuerpo de los muertos, ¿no? El rostro envuelto en un sudario, y el Señor una vez más requiere la colaboración o les da el honor de colaborar a aquellos que estaban cerca. No solamente les ha dicho quiten la piedra, ahora desátenlo, déjenlo ir. Y el Señor en su imperativo da esa orden. Finalmente, hermanos, quiero leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La importancia de la resurrección de Cristo. La importancia de aquel que resucitó a Lázaro y a otras personas, como el hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo, pero que él mismo era la resurrección y la vida, y él resucitó. Y hermanos, el Evangelio debe siempre en su predicación contener la resurrección de Cristo. Porque muchas personas creen que Jesús murió, pero eso no sirve para salvarse, sino creen que resucitó, que está vivo. Si creen que murió y está en un crucifijo, no sirve. Eso no es salvación. Salvación es creer en aquel que murió por mí, pero que resucitó, venció a la muerte. Y si no creemos esto, no resucitaremos nosotros tampoco, según creemos mal, o creemos de una manera que no corresponde, dice Pablo, somos dignos de lástima. ¿De qué estamos hablando? ¿A quién estamos orando? ¿A alguien que murió? ¿Dónde está? ¿Con quién hablamos cada vez que oramos? ¿A quién predicamos? Y hermanos, por eso es tan importante que no nos olvidemos de eso. Muchas veces pasa de largo la resurrección, no se habla de eso. Se habla de Jesús que murió, del que murió por mí, que pagó por mis pecados, etcétera, etcétera. Y no se menciona que Él resucitó, que vive y vive para siempre. Y ese es el Señor que tenemos, el que pudo resucitar a Lázaro con la autoridad del Padre. Lázaro, venía afuera, salí de ahí, acá. El que pudo resucitar al hijo de la viuda de Naín, el que pudo resucitar a la hija de Jairo, el que también pudo de alguna manera trasladar ese poder de Dios a los apóstoles, y en la antigüedad a Elías, a Eliseo, pero ahora es una resurrección para vida y para vida eterna. Confiamos en eso y esperamos en el Señor, que Él nos ha dado vida eterna, que ya tenemos, pero que Él también va a manifestar por su poder el día de la resurrección. Los que estemos aquí, dice la Biblia, no pasaremos por la muerte. Los que ya murieron serán resucitados. Y damos gloria a Dios por eso.
Que el Señor nos conceda que entendamos de alguna manera cada uno todo esto y que también disfrutemos de lo que disfrutaba esa familia, que decía nuestro amigo Lázaro. No era nuestro seguidor, era nuestro amigo. Miren cómo le amaba, decían los demás. Que nosotros también podamos disfrutar del amor de Dios en nuestra vida. Aquel que resucitó y que nos ha dado vida, vida eterna, vida abundante, vida de lo alto. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias.